Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Dios nos bendiga en esta nueva oportunidad que nos da de poder estar de nuevo eh, para poder conocer un poco más de su palabra. Así que gracias a Dios por esta hermosa oportunidad. Nos sometemos al Espíritu Santo para que Él pueda guiarnos, pueda iluminarnos y darnos a conocer lo que quiere impartir en esta nueva oportunidad. Estamos llevando un discipulado básico que todo creyente debe de conocer, debe saber. Es básico el discipulado y creo que nos está sirviendo para poder crecer también como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo. En esta oportunidad nos toca hablar sobre la iglesia, la iglesia. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, mi iglesia. Que muchos hoy en día dicen que es su iglesia. Siervos de Dios que dicen mi iglesia. No, no, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a tomar como base bíblica en Mateo capítulo 16, versículo 15 al 20. Esto es lo que dice la palabra del Señor, o sea, Jesús. Y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es la porción bíblica donde Jesús habla de la institución de la iglesia, su iglesia, eh, y todo nace a raíz de esa pregunta que hace Jesús. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quiénes dicen que soy yo? O sea, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dicen los religiosos? ¿Qué dicen de mí? No, contestaron ahí, algunos dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres un profeta. Nada. Entonces Jesús se dirige a sus discípulos y le dice, pero ustedes que dicen que soy yo. Es una buena pregunta, me gusta esa pregunta que hace Jesús, que se puede aplicar a todos en general. ¿Qué, qué dicen ustedes? Que ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para el mundo? ¿Quién es Él? Hay que meditar, hay que pensarlo, eh, pero aquí lo que se manifiesta es una revelación, es la revelación que va a recibir Pedro. Eh, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una revelación que recibe el apóstol Pedro. Y esta porción bíblica tiene que ver con la revelación de la iglesia, con la revelación de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Dónde iba a estar cimentada, dónde iba a estar eh, fundada, que es en la revelación de Dios. Que aquí lo que se ve es se muestra es una revelación, es un espíritu de revelación. Por eso que Cristo le dice a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro.
¿verdad? Mira cómo se dan las cosas. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Cristo le dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta revelación. Pero yendo a las Escrituras, ¿qué dice la palabra del Señor en relación a la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Meditaba yo, si el hermano puede seguir avanzando, meditaba hace unos instantes, inclusive salía a caminar un rato, salía a despejarme, porque de vez en cuando salgo a caminar unos 40 minutos más o menos, pensaba y meditaba sobre este tema, sobre qué es la iglesia. Entendemos que la iglesia es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es la asamblea, eh, es un organismo vivo, no es una organización, como muchos la toman, ¿verdad? Meditaba en esto y, bueno, como creyente, como siervo de Dios, eh, visualizaba lo que está sucediendo en el mundo entero en relación a la iglesia de Jesucristo. Y esto no es novedad, esto siempre ha existido después de la iglesia primitiva, también sucedía tantos problemas que los apóstoles tenían que intervenir, cuando hablan, por ejemplo, de la iglesia de Corintios, una iglesia que entró a un estado de carnalidad, de división, de contiendas. Eh, y también como Cristo le habla a Juan en el Apocalipsis sobre las iglesias, las 7 iglesias. Hay tantas iglesias, querido hermano, tantas iglesias en el mundo entero, pero hay una iglesia que es del Señor. Hay una iglesia. La iglesia invisible le llamo yo, una iglesia que nosotros no conocemos, que solamente Dios conoce, los que pertenecen a esa iglesia. Cómo el Señor a través de Juan le manda esa carta eh, a todas las iglesias, a las 7 iglesias y a cada una con una exhortación diferente. Y a la verdad nos damos cuenta que más de una tenía eh, problemas. A veces, a veces no meditamos en esto como, como hijo de Dios, como siervo de Dios. Eh, Tenemos ese problema que nos sometemos fácilmente como ovejas a, a la pastoral, eh, no tenemos ese poder analítico de la cual nos habla el Señor que caracteriza a la iglesia de Cristo. Eso caracteriza a la iglesia de Cristo, ese poder analítico, el discernimiento, que no tienen las sectas ni las religiones que son contrarias al Evangelio, ¿verdad? Nosotros tenemos esto que, porque Dios a nosotros nos libertó, nos dio libertad, y nos ha dado discernimiento que no tienen otros. Entonces nosotros, a veces el líder o los pastores anulan ese discernimiento imponiendo, imponiendo su autoridad, no dejando de que la iglesia, los hijos del Señor, las ovejas, disciernan, sino que tienen que aceptarlo todo. Y ahí es donde está uno de los problemas de la iglesia, ¿verdad? Y analizaba este asunto, cómo el Señor a una de las iglesias, por ejemplo, le dice en Apocalipsis, eh, yo conozco tus obras, mm, pero tienes esto, ¿no?
Y eso nosotros, como le digo, debemos de analizarlo. Siempre tener ese poder analítico para poder discernir cómo están las cosas, porque el Señor, a las 7 iglesias, les escribe a los líderes, ¿verdad? A los líderes. Es como que si en estos momentos llegara una carta de parte del Señor, una carta, y yo tenga que leerle esa carta, ¿verdad? Esa carta, y que el Señor me diga, eh, tú dices que estás vivo, pero estás muerto, estás muerto. Y si el líder está en esa condición, quiere decir que la iglesia también está en problemas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? De que la iglesia es de Cristo, la iglesia es de Cristo. Y, y hay demandas, hay exhortaciones que vamos a estar viendo para poder recapacitar y meditar en esto y preocuparnos por, por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entender eso. Se me viene a la mente, por ejemplo, una de las iglesias grandes que hay acá en Chile. Bueno, yo oí eso, no sé si será tanto de verdad o no. Una autoridad, no voy a decir el nombre, dijo, yo renuncio a esta profesión para ser pastor, porque allí voy a ser rico. Bien, o sea, la mentalidad de los hombres, en realidad es una iglesia muy grande hoy en día, pues me puedo preguntar muchas cosas, eh, pero es lamentable cómo hemos tomado la iglesia de Cristo para provecho personal, y, y eso sí que un día vamos a ser juzgados en relación a esto. Entonces tenemos que orar en esa dirección, orar en realidad, y levantarnos y proteger en realidad a través de las escrituras a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Vamos a avanzar, vamos a avanzar lo que dice el manual. Ya hemos leído esos textos bíblicos. Dice, claro, ya le hemos leído, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, o sea, la autoridad que recibe la iglesia, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Siempre preocupemos nosotros, o entendamos, mejor dicho, de que esa autoridad descansa, reposa en la iglesia, no solamente en determinado líder, no, en la iglesia es el cuerpo de Cristo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, que será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya, la iglesia que la componen justamente los miembros es una asamblea. La iglesia es una asamblea eh, compuesta por seres humanos que han sido llamados a poder proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está justamente, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia local, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, la iglesia que está en Corinto es la iglesia local. Hemos sido llamados para proclamar, para llevar el Evangelio, como nos lo comisionó el Señor Jesucristo. Esa es la misión, esa es la función de la iglesia. Hemos sido llamados para esto. Eh, es una iglesia, como le estaba diciendo, que le pertenece al Señor. No es pertenencia de un pastor, de un líder, ¿verdad? No le pertenece a ningún líder aquí en la tierra.
le pertenece solamente a Cristo. Él fue quien pagó el precio. Dice 1 Corintios 12:29, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Romanos 14:8 dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Ya? Eh, en la iglesia de Cristo le pertenecemos nosotros a Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. ¿Ya? Somos muchos, somos millones, somos nosotros miembros de ese cuerpo de Cristo. Así como dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 17, somos cuerpos, un cuerpo de creyentes. Dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Eso es lo que ha sucedido con nosotros, ¿verdad? Dios nos llamó a nosotros, nos hizo parte de esta iglesia, de este cuerpo de creyentes, ¿verdad? Somos miembros, cada uno, que cumple una función dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea, aquí está el Señor a través de esta palabra que estamos compartiendo, nos está dando a conocer que Él es el dueño de la iglesia, que es su cuerpo, que le pertenece a Él. Y nosotros no podemos enseñorearnos de la iglesia. Hermanos, y es triste, como le decía, cómo muchos se han enseñoreado de la iglesia, lamentablemente, se han enseñoreado de la iglesia, eh, y Dios va siempre a estar ahí respaldando su palabra y su iglesia, como las 7 iglesias de Apocalipsis. El Señor le llama mi iglesia, aunque tú dices que estás vivo y estás muerto, que le dice su verdad, pero eres mi iglesia, estás en un problema. A la otra le dice esto, te prefiero frío o caliente, por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca. O sea, pero es su iglesia. A la otra le dice, has perdido tu primer amor, ya Cristo no era el centro, ¿verdad? El centro dentro de esa iglesia. Pero es su iglesia y el Señor siempre va a estar respaldando a su iglesia, ¿verdad? Pero esto es para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y ser, como le dijo, o sea, discernir las cosas y comenzar a preocuparnos de poder esto, ¿cómo podría decirle? Trabajar en la iglesia, hermanos, de una forma diferente de la que nosotros tal vez estemos analizando, lo que nosotros estamos viendo en realidad dentro de la iglesia. Nosotros nos preocupemos de hablar de la iglesia, de mostrar el amor de Dios dentro de la iglesia, abrir nuestra boca, ¿verdad? Y también poder eh, llevar esa palabra, ¿verdad? Si la iglesia no está enfocada para lo cual Dios la ha llamado, ¿verdad? Entonces, hay mucha necesidad dentro, en este momento, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo, eso que la Biblia habla, que es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de determinado pastor, de determinado líder, de determinado apóstol, no, hermano, es la iglesia de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Es una congregación local que adora a Dios, es la iglesia, y observa las ordenanzas del Evangelio y ejecutar los mandamientos del Señor. Esa es la iglesia. Para eso fue llamado la iglesia, ¿verdad? Es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Y está hablando de una relación, de esa intimidad. Es el cuerpo de Cristo, es una relación, una intimidad que debe tener la iglesia de Cristo, ¿verdad? Con Cristo. Eh, por eso que en la Biblia cuando la palabra del Señor nos habla de fe, hay muchos que dicen, no, yo creo en Dios, perfecto, yo creo en Dios. Pueden estar con varios grados de alcohol en el cuerpo y dicen, yo creo en Dios y amo a Dios y muchas otras cosas más, soy amigo de Dios. Pero la Biblia nos muestra que la fe, en realidad, del creer, yo tengo fe en Dios, no es tanto el concepto que muchos dicen, no, cree solamente en Dios. Usted lee Hebreos 11, perdón, ahí se va a dar cuenta de lo que verdaderamente es la fe. La fe. Y en este caso, podemos aplicar aquí de que se está hablando de intimidad, de relación. Eh, Caminó Enoc con Dios y fue traspuesto. O sea, Enoc tuvo esa comunión, esa relación con Dios, caminó con él. Y eso es lo que tiene que verse en la iglesia. Eso es lo que tiene que entender la iglesia, ¿verdad? Que tiene una relación, que tiene una comunión, que, que donde está uno, allí está Dios, allí está la presencia de Dios. Somos portadores de su gloria, sus portadores de santidad. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, 18, 19 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la prominencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Así que nosotros estamos unidos como miembros del cuerpo de Cristo, estamos unidos a Cristo. Todo depende de nuestro Señor Jesucristo. Todo depende de Él, ¿verdad? Él es la cabeza. Y cada uno de nosotros tenemos esa función como cuerpo. Y eso lo podemos ver en Corintios, por ejemplo, cuando Pablo habla de los dones del Espíritu. Nos muestra allí de que Dios a nosotros nos ha dado dones y al ser miembro de Cristo tenemos una función dentro del cuerpo de Cristo. O sea, hay pastores que cumplen su función, maestros que cumplen su función, los ministerios de ayuda y todo. O sea, cada uno tiene una función. Lo que pasa es que, bueno, es lo que ha pasado en la iglesia. Si nosotros miramos a nuestro Señor Jesucristo como modelo, vamos a ver cómo Él caminó con los discípulos, tenía esa relación, esa comunión, ¿verdad? Eh, Muy diferente de lo que se ve hoy en día. Muy diferente. ¿Verdad? Había una relación entre Cristo y los discípulos. Los discípulos se sometían a Cristo, que era el líder en ese momento, y él también sigue siendo el líder hoy en día, ¿verdad? Pero, como le digo, tenemos que levantar la voz por lo que está sucediendo en el mundo entero, en la iglesia. La iglesia está pasando tiempos muy difíciles. Hoy en día no estamos funcionando como ese cuerpo del cual habla la palabra del Señor. Si nos metemos, por ejemplo, a las redes sociales, fíjense que hoy día hay debates de maestros, que yo soy, como diría el apóstol Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, es pura carnalidad, ¿verdad? Y no es que no esté de acuerdo de que defiendan la sana doctrina, pero no entre evangélicos. Contra una secta sí yo diría que estaría bien, ¿verdad? Entre evangélicos podemos tener discrepancias en la interpretación,
¿verdad? Pero no para entrar en debates entre hermanos, ¿verdad? De esa lucha que se ha llevado siempre, esa pelea entre el calvinismo, arminianismo y todas esas cosas que hoy día están ahí en las redes sociales. Pero lo terrible es cómo algunos se jactan, otros se burlan, ¿verdad? Se burlan quizás de la posición, bueno, se burlan de la posición doctrinal de otros, ¿verdad? Se llaman herejes entre ellos. Y es terrible lo que está sucediendo. ¿Cómo, cómo podemos mostrar una unidad de la cual habla Cristo? Ese cuerpo que debe de dar testimonio, ¿verdad? Debe dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Yo pienso, digo, ¿cómo nos estará mirando Dios? ¿Cómo nos estará mirando con todo lo que está pasando? Por otro lado, entre líderes se están peleando eh, por las ovejas, defienden su posición doctrinal en lugar de preocuparse más de poder, con humildad, con humildad, de poder entender, ¿verdad? Lo otro, como el caso del apóstol Pedro que dijo, mira, Pablo habla de este tema, que la verdad es un poco complicado lo que dice Pablo, ¿verdad? Pero algunos dicen que tuercen, dice el apóstol Pedro, tuercen porque no se entiende bien lo que dice Pablo en otras palabras, pero esa fue la disposición, la actitud del apóstol Pedro, pero hoy día no. Hoy día directamente te dicen, tú eres hereje por esto, ¿verdad? Tú eres hereje por el otro. Entonces es complicado. ¿Cómo queda, como le digo, los miembros de la iglesia que quizás no tienen una preparación? ¿Cómo van a combatir con aquello? Entonces entran más bien en confusión. Pero aquí la palabra de Dios, como le digo, cada uno dentro del cuerpo de Cristo que somos miembros cumple una función. La mano cumple su función. La mano cumple la función de, por ejemplo, lavar la cara, quitar la vestimenta y tantas otras cosas. Es muy importante la mano, pero todo no es mano, dice Pablo. Todos no son ojos, todos no son pies. Cada uno cumple una función. Y a veces eh, eh, a los que tienen una función que no es tan visible, ¿verdad? Lo tomamos en poco, cuando en realidad ellos son los que tienen también una función importante. Es como por decir, para que un auto funcione, a veces solamente un cable conectado a la batería, ¿verdad? Va a hacer funcionar a al, al motor, al auto. Pero nosotros más bien miramos, no sé, pues al motor, que lo más importante. Pero todo, dice Pablo, en realidad todos somos importantes. Pero el espíritu mundano, el espíritu de las tinieblas ha llevado a entronizar más bien al hombre, llevarlo al hombre, de que el tal ministerio es lo más importante. Un apóstol, como se habla por ahí, es lo más importante en este momento. Y la verdad que es triste lo que está pasando la iglesia de tu Señor, de mi Señor, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo decía que muchos cercenan el cuerpo de Cristo. Y Pablo le dice, lo llama con términos muy duros, perros, ¿verdad? Que devoran, que cercenan el cuerpo de Cristo, malos obreros, ¿verdad? Porque no hay ese espíritu de humildad. No estoy hablando, por supuesto, de todos. Muchos siervos con un corazón humilde, muchos siervos verdaderos de Dios. Pero hay otros hermanos que su final, a la verdad, es triste. ¿Verdad? Es triste el final de estos siervos de Dios. Conocí a un siervo, por ejemplo, allá en Perú, que se levantó una obra muy grande, y conocí su inicio, ahí no digo nombre y nada para no desnudarlo, pero se inició de esta forma.
se le apoyó mucho en esa iglesia, ¿verdad? Él no tenía absolutamente nada, había llegado a ese país, y el pastor lo apoyó mucho, mucho. Y llegó el momento en que él se paró en el púlpito y dijo estas palabras: el pastor que tienen ustedes no es pastor, yo soy pastor, y voy a abrir una iglesia en tal lugar. El que quiere acompañarme se va conmigo. Y se levantó y se hizo grande, pero hoy día puedo ver, puedo ver su final, ¿verdad? Puedo ver su final. Y muchos de las ovejas desconocen eso y siguen. Por eso que le digo, o sea, la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo en la cabeza, tiene ese poder de discernir, no como, no como las sectas. Las sectas te controlan, te dominan, pero la iglesia de Cristo no. Dios nos hizo libres, ¿verdad? Cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tiene al Espíritu Santo y puede discernir. Y eso es lo que han hecho muchos líderes, neutralizar esa capacidad, ¿verdad? Como decir, no toques al ungido de Dios, metiéndole temor y todas esas cosas, ignorando las escrituras, ¿verdad? Así que, bueno, Dios me está permitiendo hablar esto y me ayuda el Señor en este asunto. El creyente es miembro del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:31. Tú y yo somos miembros. Y ahí habla justamente de los dones. Cada uno ha recibido un don, que ya lo hemos estado hablando sobre este asunto. Una función dentro del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es uno. Entonces, si el cuerpo es uno, tiene que trabajar en armonía, ¿verdad? Porque una mano no dice se va para allá, la otra se va para allá, el pie se va para allá. Los órganos trabajan en una unidad. Todos los miembros trabajan en unidad. Y el enemigo siempre va a atacar la unidad, el cuerpo de Cristo. Por eso que Jesucristo dijo y oró al Padre. Y oró para que sean uno, como, como Dios, como el Padre y el Hijo eran unos. Hermano, tenemos que guardar cuando, cuando el cuerpo guarda esa unidad, ¿verdad? Hermano, todo marcha bien, todo marcha perfecto. El Espíritu de Dios puede fluir, como dice el salmista, ¿verdad? La armonía, cuando hay esa armonía, dice que esa unción del Espíritu se manifiesta, ¿verdad? Cuando hay una armonía dentro de la iglesia. Pero el enemigo, como siempre, va a trabajar en contra de esa armonía, de esa unidad, ¿verdad? De ese poder del acuerdo. Como dijo Jesús, donde haya acuerdo, donde haya esa unidad, ahí Él se manifiesta. Por eso que los grandes avivamientos comenzaron con aquellos que se unieron, tenían solo objetivo. ¿Cuál era la visión? ¿Verdad? Ante un mundo malo y perverso, comenzaron a orar para que Dios se manifestara, para que se viniera un mover del Espíritu Santo, se unieron para eso. Oraban al Señor hasta que Dios se manifestó con poder, ¿verdad? Dice Corintios 12:22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, lo que le hablaba, sobre ese cablecito de la batería, que sin ese cablecito no va a funcionar el auto. Así que todos somos importantes. No pueden mirarnos en menos, pero vuelvo a repetirlo, esto se ve. Aquellos que tienen tanto conocimiento, son doctores en la palabra, ¿verdad? En la Biblia, tienen un magíster, o sea, no todos, vuelvo a repetirlo, miran en menos a los demás, ¿verdad? Cuando esos hermanitos que parece que son tan humildes,
son ellos los que a veces están sosteniendo a la iglesia allí de rodillas, ¿verdad? Y no se ven, que llegan con su Biblia allí, dan su diezmo y todas esas cositas. Ellos, hermanos, están delante de la presencia de Dios intercediendo por los líderes, ¿verdad? Por aquellos que están gobernando a la iglesia. Por eso le digo, va a haber muchas sorpresas cuando nos presentemos ante el tribunal de Cristo, muchas sorpresas para los que tienen tanto conocimiento de las Escrituras, muchas sorpresas. Entonces somos el cuerpo de Cristo, que es variado. Amén. Cumplen diferentes funciones cada uno de los de sus miembros. El cuerpo dice que siente lo mismo. 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Sí, por supuesto. Si un miembro de mi cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. Ya no quiero seguir hablando sobre lo que uno ha experimentado en tanto tiempo dentro del Evangelio. En realidad no es, en algunas iglesias se da, pero en otras, la verdad, deja mucho que desear como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. He escuchado decir, bueno, si Él es humilde, o sea, no tiene un Mercedes-Benz y yo lo tengo, es porque estoy bendecido por el Señor. ¿Qué estará haciendo ese hermanito que llega a la iglesia, quizás en una bicicleta, ¿verdad? Pero cumple con sus diezmos, cumple con sus ofrendas? Bueno, ¿qué estará pasando con él? No lo sé, pero esa es la mentalidad de muchos líderes. Y lo he visto, querido hermano, y lo he experimentado. Lo he experimentado. Y lamentablemente, su final no ha sido bueno. No ha sido bueno. Ese es triste. Pues prefiero terminar la carrera con gozo, terminar la carrera en paz, eh, y no terminarla de la forma que yo he podido ver. Una oportunidad, bueno, antes salía mejor, me fui a predicar allá en Argentina, prediqué en varias iglesias, pero una de ellas, o sea, me llamó, era una iglesia grande, me llamó para poder compartir la palabra. Y ahí el pastor hizo un trato conmigo. Dijo, bueno, yo a los que llegan acá les doy el 50% de las ofrendas en la iglesia grande. Y en ese tiempo me acuerdo que el peso argentino tenía el mismo valor que el dólar. Dije, bueno, si Dios ha permitido esto, gloria al Señor. O sea, yo le cuento esto para que ustedes, o sea, para abrir nuestros ojos, que entendamos que hay cosas que se ven, eh, que ven a veces los líderes y otros no, ¿verdad? Ya estuve como una semana predicando ahí, la iglesia grande, ¿verdad? Dios obró, gloria al Señor por eso. Pero no fue como Él dijo, al final, ¿verdad? No fue como Él dijo. Yo salí de la iglesia tranquilo, me regresé acá a Santiago, donde vivo, y tranquilo. Pero he conocido a Dios, que Dios es un Dios muy bueno, muy misericordioso, y que Él también trae juicios, no para condenación, sino para hacerle entender al ser humano, en realidad, a sus siervos, como, como ese mensaje que le manda a las iglesias. A veces nosotros hablamos que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero es que Dios también se muestra en amor y misericordia. Se muestra en amor y misericordia, disciplinando, corrigiendo, ¿verdad? Como las escrituras lo hizo. Y la verdad, no hizo bien este pastor y también le fue muy mal al final. Por eso le digo, hay un principio en la Biblia, que yo siempre cuando le hablo inclusive al inconverso, hay un principio que no pueden dejar de lado. Tanto para
mundano como para el creyente, es válido. Es válido. Todo lo que el hombre siembra también va a cosechar. Es una ley, es un principio de la vida. Que va, que lo que siembras vas a cosechar. No puede lamentablemente huir a esto. Pero cuando Dios nos habla, cuando Dios trata con nosotros, entonces nosotros entendemos que hay que enderezarnos, hay que hacer correcciones en nuestra vida. Y esto lo digo, como le digo, para poder entender que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que muchos no toman en cuenta esto, lo que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo dice, el que destruya la obra de Dios, Dios lo destruirá a él. Dios lo destruirá. ¿Ya? Así que no nos asombremos si Pues se me vemos a olvidó, líderes, ya para terminar, porque yo, si vemos a líderes que están, que Dios los levantó tan alto y han caído pero fuertemente, ¿verdad? Fuertemente, porque Dios nos ama y, como digo, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo con la iglesia, en realidad, yo no me meto. Yo no me meto con la iglesia. Trato de evitar los líos, los problemas, para que el nombre de Cristo no, como dice la Biblia, no sea blasfemado, ¿verdad? No sea blasfemado. Así que la iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo, predicha por Cristo, Mateo 16, 16, 18. Hemos leído esos textos bíblicos, ¿verdad? Donde Cristo le dice a Pedro de que, o a los discípulos, de que sobre esa roca, Cristo es la piedra angular, la piedra principal. Nosotros somos piedras vivas, pertenecemos a este cuerpo que está siendo edificado. Cristo va a venir por su iglesia, ¿verdad? Por su iglesia, por su esposa. Es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Un día Él va a aparecer, ¿verdad? Y va a llevarse a su iglesia, aunque muchos otros dicen lo contrario, ¿verdad? Y debemos entender que es la iglesia de Jesucristo. Es única, no hay otra, no hay otra. Una vez que la iglesia se va, se terminó todo. Se terminó en el sentido de que ya no hay nadie más que va a pertenecer a esa iglesia, porque la iglesia es una. Cristo viene por una iglesia, no viene por una parte de la iglesia. Sería ilógico que se llevara parte de su cuerpo solamente, que se llevara parte de su novia. No, no, no. Se lleva a su iglesia completa, que no hay nadie más que va a ingresar a esa iglesia, solamente los que hemos sido limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Fundada por los apóstoles, Hechos capítulo 2, versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ya? Estos hombres de Dios, los apóstoles que pusieron los fundamentos, ya todo está dado en la iglesia, toda la revelación que necesitamos está dada por los profetas y los apóstoles. Ellos pusieron esas bases, esos cimientos, y como le digo, Cristo es la piedra angular, la piedra principal. ¿Verdad? Continuamos. Vamos a ver las figuras con las que se representa la iglesia. El cuerpo del que Cristo es su cabeza. Es un cuerpo. ¿Verdad? Entonces está hablando de unidad. ¿Ya? Está hablando de unidad. Somos muchos, muchos miembros, pero estamos unidos y tenemos una cabeza. ¿Ya? Es un templo, un edificio,
un lugar de morada para el Espíritu Santo. Por supuesto, es el Espíritu Santo quien mora individualmente en los creyentes y también al cuerpo de Cristo. Es el Espíritu de Dios. Somos templo del Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que está operando a través de la iglesia. Es como que Cristo está caminando hoy en día, pero representada por la iglesia y por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Siempre el Espíritu Santo va a estar en acción a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es la esposa de Cristo. Gloria a Dios. Porque os celo con celo de Dios, pues os ha desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen para pura a Cristo. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. O sea, aquí está hablando de qué? De intimidad. Cómo la iglesia tiene que estar íntimamente relacionada, unida a Cristo. Esa relación, esa adoración, esa alabanza, esa santidad dentro de la iglesia. Una intimidad de, de esposo, ¿verdad? Y esposa. Entonces nosotros tenemos que considerar y ser entendidos en esto, cómo Dios nos ve a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él demanda de nosotros? Intimidad, intimidad, estamos tan unidos. Pablo inclusive dice que nuestra vida está escondida en Cristo, está escondida. ¿Ves? Cuando nosotros estudiamos estas cositas, el Espíritu de Dios nos comienza a redarguir, o sea, empieza a encender nuestro corazón, porque es hermoso, hermano, de las figuras que usa, en este caso el Espíritu Santo, para hacernos entender de quiénes somos nosotros. Somos un cuerpo, tenemos que estar unidos. Somos un templo donde habita Dios y debe de haber una intimidad, o sea, una intimidad. Es como una fusión, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor habla de Adán y Eva, que dice que iban a ser uno, allí habla de una fusión, ¿verdad? La idea en los originales nos está señalando de que cuando se une un esposo con su mujer, cuando se une hay una fusión, como los metales. Por eso que el Señor dijo que no lo separará hombre, ¿cierto? No pueden separarse porque cuando se separan, cada uno se lleva parte del otro. ¿Verdad? Cada uno se lleva parte del otro, porque son uno. Y esto es lo que está hablando aquí. ¿Verdad? Que hay una fusión entre Cristo y su iglesia. Hay una intimidad muy, muy profunda, que otras religiones, que otras sectas no tienen. Nosotros sí. ¿Verdad? Tenemos eso. Gloria al Señor. A ver, ya faltan unos minutos. Continuamos, hermanos, para poder ir terminando. Somos miembros de la iglesia. Las condiciones. En todos sus miembros se requiere el arrepentimiento y el bautismo. Claro, porque si quieres pertenecer tú a la iglesia de Cristo, por eso que les decía, muchos dicen, no, yo soy amigo de Dios, y tienen una botella de tequila en su cuerpo, soy amigo de Dios, converso con Él, y sé que cuando me presente delante de Él, cuando Él me lleve, voy a estar con Él, porque tienen un concepto erróneo de lo que verdaderamente es creer en Dios. Para mí, creer en Dios, tener fe en Dios, es, es Hebreos 11. Todo Hebreo 11, no solamente el versículo 1, sino todo Hebreo 11. Allí nos muestra lo que es verdaderamente la fe. A un Enoc que caminaba con Dios,
a un Abel que ofreció lo mejor. Para él era más importante Dios. Así es. Y así, para un Abraham que escuchó a Dios y obedeció. Eso para mí es fe. No solamente Romanos 1:11, como 11:1. Estamos acostumbrados a decir, no, la fe es esto, creo. No, 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 no. De todo Hebreos 11, y allí saca tú el concepto de lo que es verdaderamente fe. ¿Verdad? Así que si quieres pertenecer a la iglesia de Cristo, tiene que haber un arrepentimiento, ¿verdad? Una decisión, un cambio de forma de pensar, el bautismo. En Hechos capítulo 2, versículo 34, versículo 41. Ahí habla como la necesidad de un arrepentimiento. Fe en el Señor Jesucristo como divino redentor. ¿Sí? Como divino redentor. Hechos capítulo 2, versículo 38 y 41. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se dan cuenta? Las personas, si nosotros queremos pertenecer al cuerpo de Cristo, debe de haber un arrepentimiento verdadero. Arrepentimiento de verdadero que tiene que ver con cambio en nuestra forma de pensar, tomar la dirección correcta, la que nos enseña la palabra del Señor. No es solamente decir creo en Dios, tengo fe en Dios. No, no, no. No, no, no. Así el Señor te va a decir, dice que estás vivo, pero estás muerto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es solamente intelectual, o sea, la mente. Crees, conoces a Dios, pero no hay un arrepentimiento genuino. La iglesia, su propósito, Hechos 2, 41, 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y perseveraban en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros de lo que estamos hablando, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Claro, cuando existe esa iglesia de la que estamos hablando, esa iglesia como esposa de intimidad, como cuerpo unido, ¿verdad? Como templo del Espíritu Santo. Aquí, esta es la iglesia que está hablando eso de los apóstoles, ¿no? Perseveraba en la doctrina. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia con un buen testimonio de Dios. ¿Cuánto anhelamos una iglesia así? ¿Verdad? Bueno, para esto es justamente el discipulado, para interiorizarnos en las escrituras y comenzar también a tomar decisiones nosotros mismos, empezar por nosotros mismos, para poder ser esa iglesia que Dios a nosotros, que Dios demanda de nosotros. Amén. La iglesia, su propósito, la iglesia debe enseñar, la iglesia debe de tener comunión de lo que hemos estado hablando, la iglesia debe de ayudar, la iglesia debe de adorar,
La iglesia debe de proclamar, hay otro que falta ahí, que es el 5, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito de la iglesia, cómo la iglesia debe de estar en acción, ¿verdad? Enseñando las sanas escrituras. Esa es la tarea principal, la fundamental, pero no podemos dejar de lado lo otro, ¿verdad? Es la comunión. La iglesia debe tener comunión, hermanos. Si algún, en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta es la iglesia que Cristo quiere. Esta es la iglesia donde nuestras manos, o sea, los que son manos dentro de la iglesia, como miembros de la iglesia, no desnudan a su hermano, no lo desnudan, ¿verdad? No lo desnudan, sino que en realidad lo cubren, le ayudan, lo abrazan, lo animan a seguir adelante, porque todos estamos expuestos, pero hoy por las redes sociales, como le digo, todo es un caos, todo es un caos. Se exponen el uno al otro. La iglesia debe de ayudar, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿no? La ayuda, ese espíritu que se mueve dentro de la iglesia, ese espíritu de ayuda. La iglesia debe de adorar, ¿no? Bueno, que no sea un show cuando adoran a Dios en la alabanza, ¿no? Debe tener un espíritu de adoración. ¿Verdad? Que a veces quiero hablar tantas cosas, pero digo, no, Señor, mejor ahí nomás, porque no, Dios. La iglesia debe de proclamar Romanos 19, 13, 15, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Está hablando justamente de que la misión de la iglesia, o sea, cómo la gente va a convertirse al evangelio. Si la fe viene por el oír, como dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gloria al Señor. Gloria a Dios, Señor. Una misión tan importante que tenemos nosotros. Las ordenanzas de la iglesia del Señor, que es ese bautismo y la cena, creo que hay un tema para eso más adelante. Vamos a hablar sobre eso, que son las ordenanzas de la iglesia. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Gloria al Señor. Hace unos días atrás